Hola, hola, Dios te bendiga. Qué alegría poder compartir un café más contigo. Te doy la bienvenida a este tu espacio, un libro y un café. Un espacio donde abrimos la palabra de Dios para conocerla, amarla y sobre todo para vivirla. Ayer en nuestro estudio Leamos la Biblia capítulo por capítulo, recorrimos Génesis 1 del 6 al 13. Y contemplamos cómo Dios continuó la obra de la creación, separando las aguas, formando el cielo, reuniendo los mares y haciendo brotar la tierra seca con toda clase de vegetación. Quizás al leer este pasaje alguien podría pensar, ¿qué tiene que ver todo esto con mi vida? Y la respuesta es muchísimo. Porque este no es solo el relato de cómo Dios organizó el universo, también nos revela cómo obra en la vida de quienes le permiten dirigir su corazón. Hoy quiero invitarte a descubrir una verdad que puede transformar la manera en que enfrentas cada día. Cuando Dios pone orden, la vida florece. Vivimos en un mundo donde el desorden parece haberse vuelto muy normal. Hay personas que tienen agendas llenas, pero el corazón está vacío. Familias que viven bajo el mismo techo, pero casi no se hablan. Creyentes que aman a Dios, pero sienten que han perdido la dirección. Y muchas veces el problema no es la falta de capacidad, es la falta de orden. Cuando observamos Génesis 1, descubrimos que Dios no creó de manera improvisada las cosas. Cada día de la creación tuvo un propósito. Cada paso preparó el siguiente. Nada quedó al azar. Nuestro Dios es un Dios de orden. Y eso mismo Dios desea traer a nuestras vidas. Orden. No para limitarnos, sino para que podamos vivir plenamente el propósito para el que fuimos creados. El apóstol Pablo escribió, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. En 1 Corintios 14:13. Y qué hermoso es saber que el carácter de Dios se refleja también en la manera en la que Él dirige nuestras vidas. Cuando permitimos que el Señor ocupe el primer lugar, poco a poco comienza a ordenar nuestras prioridades, nuestros pensamientos, nuestras relaciones y nuestro caminar con Él. En Génesis 1, 6, 13 vemos que Dios primero separa, después establece límites, luego prepara el lugar y finalmente hace brotar la vida. Ese orden no fue casualidad. Primero creó las condiciones necesarias, después permitió que apareciera el fruto. Y creo que muchas veces Dios hace exactamente lo mismo con nosotros. Antes de producir fruto en nuestra vida, trabaja en nuestro corazón. Antes de abrir una puerta, forma nuestro carácter. Antes de confiarnos nuevas responsabilidades, nos enseña a depender de Él. Quizás hoy estás viviendo una etapa donde Dios parece estar acomodando muchas cosas, pero no te desesperes. El Señor nunca trabaja sin propósito. Lo que hoy parece un propósito lento, puede ser la preparación para una bendición que todavía no alcanzas a imaginar. Y quisiera preguntarte algo con mucho respeto y mucho cariño. ¿Hay algún área de tu vida que hoy necesita el orden de Dios? No me contestes, solo piénsalo. Tal vez es tu tiempo, tus prioridades, tu vida espiritual, tu familia o incluso tu corazón. No tengas miedo de permitir que el Señor obre, porque cuando Él ordena nuestra vida, nunca
lo hace para quitarnos algo bueno, lo hace para prepararnos para algo mejor. Y esa ha sido siempre la manera de obrar de nuestro Padre. Hay algo que me impresiona al leer este pasaje. Dios pudo haber creado todo de una sola vez. Sin embargo, decidió hacerlo paso a paso. Primero separó las aguas, luego apareció la tierra seca, después hizo brotar la vegetación. Nada ocurrió fuera de tiempo, nada fue improvisado, todo siguió el orden perfecto de su sabiduría. Y creo que aquí encontramos una enseñanza muy valiosa. Muchas veces queremos que Dios haga florecer áreas de nuestra vida que todavía no hemos puesto en sus manos. Queremos paz sin entregar nuestras preocupaciones. Queremos un matrimonio fuerte sin aprender a perdonar. Queremos una vida espiritual profunda sin dedicar tiempo a la comunión con Dios. Pero el Señor trabaja con un orden perfecto. Él prepara primero el terreno, después hace crecer el fruto. Vivimos en una cultura donde la palabra límite suele verse como algo negativo, algo malo. Pensamos que los límites nos quitan la libertad, pero cuando leemos Génesis descubrimos otra realidad. Dios puso límites a las aguas, separó el mar de la tierra, y esos límites no destruyeron la creación, la hicieron habitable. Lo mismo ocurre en nuestra vida. Los principios que Dios establece en su palabra no buscan restringirnos, buscan protegernos. Cuando Dios nos llama a vivir en santidad, no quiere robarnos la alegría, quiere librarnos del dolor que produce el pecado. Cuando nos enseña a perdonar, no minimiza la ofensa, nos libera del peso del resentimiento. Cuando nos llama a decir la verdad, no limita nuestra libertad, nos enseña a vivir con integridad. Los límites de Dios siempre nacen de su amor. Como escribió el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso está en Salmos 119, 105. La palabra de Dios no oscurece nuestro camino, lo ilumina. Y permíteme hacerte una pregunta. ¿Hay algún área de tu vida donde estás resistiendo el orden que Dios quiere traer? No me contestes, piénsalo. Quizás el Señor te está llamando a cambiar una actitud, a sanar una relación o a organizar tus prioridades, o simplemente a volver a buscarlo con más constancia. Y no veas ese llamado como una carga. Míralo como una expresión del amor de un Padre que desea que tu vida florezca. Porque cada vez que Dios pone algo en su lugar, lo hace pensando en nuestro bien y en su gloria. Después de separar las aguas y hacer aparecer la tierra seca, ocurre algo maravilloso. La Biblia dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y eso está en Génesis 1:12. Y me enternece que Dios no se conformó con crear una tierra firme. Él quiso llenarla de vida. Quiso que produjera fruto. Quiso que aquello que parecía vacío se convirtiera en un lugar de abundancia. Y creo que esa también es la voluntad de Dios para nosotros. Nuestro Padre no desea que simplemente sobrevivamos. Desea que demos fruto. ¿Para qué? Para su gloria, para su honra. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Él, el que permanece en mí y yo en él,
Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y eso está en Juan 15:5. Y observa que el fruto no nace del esfuerzo humano, nace de permanecer en Cristo. Cuando nuestra vida está unida a Él, el Espíritu Santo comienza a producir en nosotros aquello que antes no existía. Donde había impaciencia, comienza a crecer la paciencia. Donde había orgullo, nace la humildad. Donde había resentimiento, florece el perdón. Ese es el fruto que Dios desea ver en sus hijos. Porque, ¿sabes? Vivimos en una generación que, como lo he dicho muchas veces, quiere los resultados ya. Pero la naturaleza nos enseña algo diferente. Un árbol no da fruto el mismo día que es sembrado. Primero desarrolla raíces, después crece y con el tiempo llega el fruto. Así obra también Dios en nuestra vida. Hay cambios que ocurren rápidamente, pero otros requieren paciencia, perseverancia y dependencia del Señor. Quizás hoy sientes que todavía no ves el fruto. Sí, ese fruto que de pronto estás esperando con desesperación. Pero no te desanimes. Si permaneces en Cristo y continúas caminando en obediencia, Él seguirá obrando en ti. Como escribió Pablo, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y eso está en Filipenses 1:6. Y esta es una hermosa promesa. Dios nunca abandona la obra que comienza. Y te voy a preguntar algo. Si alguien observara tu vida hoy, ¿qué fruto podría haber? Y no me refiero a tus logros, ni a tus capacidades, ni a tus cosas materiales, no. Me refiero al fruto del Espíritu. Ven en ti más amor, ven más paciencia, más bondad, más dominio propio. Esas son las evidencias de una vida que permanece cerca del Señor. Y si hoy descubres que hay áreas donde todavía necesitas crecer, no te desanimes. Recuerda que Dios es paciente con nosotros. Él sigue trabajando, Él sigue formando nuestro carácter. Y cada día que caminamos con Cristo, Él nos va pareciendo un poco más a su Hijo amado Jesucristo. Y al concluir este encuentro quisiera que observáramos un detalle que fácilmente podría pasar desapercibido. En el tercer día de la creación, todavía no existían los seres humanos. Tampoco habían sido creados los animales que se alimentarían de la vegetación. Sin embargo, Dios hizo brotar árboles cargados de fruto y plantas llenas de semilla. La pregunta aquí es ¿por qué? Porque Dios no espera a que aparezca la necesidad para comenzar a obrar. Él prepara con anticipación aquello que sus criaturas necesitarán. Y qué extraordinario es nuestro Dios. Mientras el ser humano aún no existía, el Señor ya estaba preparando el alimento que sostendría su vida. Esto nos revela el corazón de un padre que piensa en el bienestar de sus hijos, antes de que ellos mismos sean conscientes de sus necesidades. Y Jesús enseñó esta misma verdad cuando dijo: porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y eso está en Mateo 6:8. Y esto no significa que no debamos orar. Significa que nuestras oraciones descansan en un Padre que ya conoce nuestro camino. Hay momentos en los que Dios está preparando algo que aún no alcanzamos a comprender. Desde nuestra perspectiva,
parece que nada cambia. Pero la creación nos enseña que el Señor trabaja con una visión completa. Nosotros vemos el día de hoy. Él contempla el principio y el final. Quizás hoy no entendamos por qué algunas puertas permanecen cerradas o por qué ciertos procesos toman más tiempo de lo que esperábamos. La Biblia nos invita a recordar que el Señor nunca actúa sin propósito. Su tiempo no responde a la prisa humana, sino a su perfecta sabiduría. Por eso el profeta Isaías escribió: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y eso está en Isaías 55:8. Y esta verdad no siempre responde todas nuestras preguntas, pero sí fortalece nuestra confianza. Y antes de despedirnos, quisiera dejarte una pequeña reflexión para acompañarte durante el resto del día. Tal vez estás esperando que Dios haga algo visible, pero ¿y si hoy Él está trabajando en aquello que todavía no puedes ver? ¿Y si ese tiempo no es una pausa, sino una preparación? La creación nos recuerda que Dios nunca desperdicia un solo momento. Cada día tuvo un propósito, cada detalle ocupó su lugar, y cuando llegó el momento indicado, la vida comenzó a brotar. Confía en el Señor, aunque todavía no veas todo el panorama. Puedes descansar en la certeza de que sus manos siguen obrando con la misma sabiduría con la que ordenó la creación. Y ahora te quiero pedir que me acompañes a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos, a inclinar nuestro rostro, a poner este tiempo en las manos del Señor para terminar. Padre amado, gracias porque tu sabiduría es perfecta y porque tus planes son mucho más grandes que nuestra comprensión, Señor. Perdónanos cuando la impaciencia ocupa el lugar de la confianza. Enséñanos a descansar en tu carácter, Señor, sabiendo que nunca improvisas y que cada una de tus obras tiene un propósito lleno de amor. Mientras esperamos, ayúdanos, Señor, a permanecer fieles. Mientras tú preparas el camino, prepara también nuestro corazón, Señor. Y que cuando llegue el tiempo señalado por ti, podamos dar fruto. Ese fruto hermoso para tu gloria y para tu honra, Señor. Para que sea de bendición de quienes nos están rodeando, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, que tu plan siempre es perfecto. Y como dice tu palabra, que tus pensamientos no son nuestros pensamientos, Señor. Ayúdanos a confiar más en ti, Señor. En nuestro corazón queremos sentir que tu voluntad es perfecta para nosotros, Señor. Y queremos no solo sentir, sino creer y aferrarnos a esa verdad, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Gracias por compartir este tiempo conmigo en un libro y un café. Si esta reflexión habló a tu corazón, compártela con alguien que hoy necesita recordar que Dios nunca deja de preparar el camino para sus hijos. Y me gustaría dejarte una pregunta para meditar. ¿Qué situación de tu vida necesita hoy más confianza en la sabiduría de Dios que respuestas inmediatas? Me encantaría leerte en los comentarios. Y recuerda siempre, la fe madura
no solo celebra lo que Dios ya hizo, también aprende a descansar en lo que Él está preparando. Soy Tati y esto es un libro y un café. Hasta nuestro próximo café. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que tengas un día excelente.